Guara, que es un destacado crítico, ya él nos aceptó, ¿ya? Él nos aceptó. De manera que estos son los homenajes que tenemos por delante, y por cierto, también están las tareas, ya cada uno sabe lo que va a trabajar, ya el señor Ábalos está informado, el señor Yangali también le hemos servido el tema, entonces quizá ahora en algún momento podamos confirmar, ¿no? Su aceptación del tema. Creo que sería interesante. Muy bien, esto es lo que tenía que decir antes de ingresar ya a la parte sustancial, a la parte primordial del curso. Para ello, como les he dicho, he previsto trabajar acerca de dos autores, no a su totalidad ciertamente, sino a través de dos aproximaciones que queremos compartir con ustedes. Entonces ya les había dicho hace varios minutos antes que por favor vieran, las tres personas que están siguiendo nuestra clase, vieran que en sus correos les hemos enviado hoy día de obsequio, ojo, de donación para la biblioteca de ustedes en forma virtual, archivos con las páginas de mi libro, el autor de este curso. El libro se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, entre paréntesis, Perú y Europa. Este libro está siendo publicado en este año por la Universidad de Lima. El fondo editorial, así como nos publicó exactamente hace 10 años, el 2010, nos publicó nuestro primer libro sobre Ribeiro, ¿no? Y ahora pues nos honra nuevamente con esta presentación de este libro, que ahora ya ustedes lo tienen. Espero que me confirmen por favor los tres jóvenes. Sí. ¿Sí? ¿Tienen a la mano? Sí, bien. Sí, pero tengo. Ya, Nora, la señorita Yangali, señor Ábalos, ¿tienen ya a la vista? Sí, Muy bien, muy bien. Van a participar, así que ahí quiero verlos. ¿Ah? ¿Cómo va a ser la presentación? Claro, el libro es relativamente voluminoso. Por cierto, no pretendo que ustedes lean todo el libro, sino que quiero, sí, yo como me estoy haciendo un homenaje, gracias a ustedes, ¿no? Como alumno del curso, y bueno, de por medio hay una donación para cada uno de ustedes. Esa es la ventaja, diríamos, de la comunicación virtual, de los libros virtuales, que uno puede donar, ¿no? Claro, el libro impreso se vende como debe ser. Los libros, por favor, jóvenes, no se hacen para regalar, es una excepción. ¿Por qué? Porque ustedes lo merecen, son alumnos del curso, pagan su dinero además por estar en la maestría, y por eso nos parece un gesto normal que les hayamos entregado para su uso personal ejemplares virtuales de nuestro libro. Bien, entonces ¿cuál va a ser la mecánica? Yo voy a leer las partes introductorias, el prólogo, ¿ya? El prólogo está firmado por Ricardo González Vigil, uno de los el más destacado crítico literario peruano, sinceramente, ¿no? Puede haber otros, pero él es el de obra más continua, el de obra más voluminosa, monumental, diríamos. Así que esto, fíjense ustedes, le da mayor valor a mi libro, porque él tuvo la gentileza de poner unas líneas en ese prólogo. Entonces yo voy a leer el prólogo, luego voy a leer la presentación, en la que doy una imagen de conjunto del libro. Eso está suscrito ciertamente por mí, y luego ya entraremos a trabajar no tanto en la primera parte, que son los cuentos ambientados en el Perú, porque algunos de ellos incluso ustedes lo han estudiado. Por ejemplo, Una medalla para Virginia fue analizado por la señorita Yangali, y si no me equivoco, Los moribundos fue analizado por el señor Ábalos Beltrán, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces vamos a trabajar fundamentalmente con algunos cuentos de la segunda parte, que son los cuentos que están ambientados en Europa, ¿no? Entonces, antes de eso, quería decirle que esta forma de presentar a Ribeiro como el inventor, como el creador verbal de dos mundos literarios,
bueno, se me ocurrió para poder resaltar precisamente el carácter doble que tiene la obra literaria, la obra cuentística de Ribeiro, de haber escrito maravillosos cuentos que están unos ambientados en el Perú y otros en Europa. Ahora, esta característica está justificada en la vida misma de Ribeiro, porque Ribeiro nació en Lima, vivió en Lima, pero siendo joven aún, de veintitantos años, se fue a Europa. Un primer viaje, ¿no? Pero llegó a Europa por Madrid. Estuvo en Madrid, se vio con algunos escritores, colegas allí, hicieron algunas actividades, y luego pasó a París. Ese es el año 53, miren ustedes hace cuánto tiempo. Y estuvo en París ahí en esa ocasión hasta el 55, de modo que su primer libro, Los Gallineros sin Pluma, se publicó en el Perú, pero el autor, Ribeiro, estaba en París, trabajando allí para sobrevivir. Bueno, entonces, esta forma de presentar es válida para, yo diría, la mayor parte de escritores latinoamericanos. Y esta es una idea que les doy a ustedes que están trabajando en este campo. Si pensamos en cualquiera de ellos, por ejemplo, si pensamos en García Márquez, igual, ¿no? Su producción está ambientada en Colombia principalmente, en Macondo, pueblo inventado por él, pero que es más real que los pueblos, reales, ¿no? Pero luego tiene obra ambientada en Europa, el caso de los relatos peregrinos. Entonces, en el caso de todos los autores, en el caso de Cortázar, García Márquez, Mario Vargas Llosa, es decir, Vallejo, etcétera, etcétera, todos ellos han habitado, han vivido primero en su país y luego en Europa, ¿no? Ahora, ¿por qué todos estos autores no se han contentado con estar solamente en su país, de vivir solo en su país, sino que en algún momento de su vida, especialmente siendo jóvenes, han dado, igual que Garcilaso de la Vega, han dado el salto a Europa, ¿no? El fundador de esta tradición es precisamente el Inca Garcilaso de la Vega. Él fue el primero, y esto hay que subrayarlo, él fue el primero que se aventuró. Imagínense ustedes, en 1560, cuando no había pues aviones, ni hablar, nadie soñaba, ni siquiera Leonardo da Vinci, pero se viajó, como habían venido los conquistadores entre su padre, viajó por el mar, ¿no? Es un recorrido largo. Y luego todos los autores que han seguido a lo largo de los siglos, todos, Ricardo Palma también, Perú y Europa, en todos está esa constante, Perú y Europa, ¿no? Esa constante está, de modo que he coincidido yo, diríamos, esto tampoco no es ninguna novedad, pero he coincidido en dar una imagen de la producción cuentística de Ribeiro en relación con estos dos mundos que, como he indicado, esta figura se repite en todos nuestros autores porque todos ellos han hecho el viaje, ¿no? Todos ellos, y ustedes también, por favor, traten de hacer ese viaje. Nosotros también lo hemos hecho en más de una oportunidad. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué los escritores, como mucha otra gente también, quiere ir a Europa? Porque somos parte de Europa. El idioma que hablamos nació en Europa. La religión que muchos siguen nació en Europa. La literatura que estudiamos viene de Europa. Claro que luego se ha adaptado, se ha recreado en nuestros países, en nuestras tierras, y han salido estupendas producciones y hemos superado a los maestros, debemos decirlo, ¿no? O los hemos igualado, de manera que nuestros más grandes escritores están a la misma altura de Miguel de Cervantes, de Francisco de Quevedo, de Calderón de la Barca, etc. Entonces, nosotros somos hijos de los europeos y también, por cierto, de nuestras culturas ancestrales. Entonces, el viaje a Europa
de Ribeiro, de Vargas Llosa, de Bryce, de Vallejo, etcétera, de Ricardo Palma, etcétera, es el viaje en la búsqueda del Padre, porque Europa es nuestro Padre. Él vino en esa condición, impuso su presencia, quitó del poder a los incas en el norte a los reyes aztecas y se instalaron ellos cómodamente, se instalaron sin ninguna vacilación en nuestros continentes, en nuestros territorios, y crearon sendos virreinatos, ¿no? Sin que se les mueva un pelo por lo que estaban haciendo. Bueno, ese gesto hay que imitarlo. También hay que ir a Europa, porque ellos nos deben, siempre nos van a deber todo lo que significó para ellos 3 siglos o casi 3 siglos de presencia en que ejercieron un dominio absoluto, no solamente sobre las cosas, la tierra, las minas, sino incluso sobre las personas, ¿no? Muy bien. Entonces lo que yo voy a hacer es leer esto y luego ya de modo selectivo yo voy a ir señalando, porque lo que me interesa es en los cuentos de la segunda parte hacer una especie de viaje. Leer un libro es hacer un viaje. Entonces vamos a tratar de seguir la trayectoria que sigue en condición de migrante, porque Ribeiro es un migrante allí, como todos estos escritores lo han sido, aunque hayan residido muchos años, como es el caso de Cortázar, por ejemplo, pero eso no implica que hayan dejado de ser también al mismo tiempo latinoamericanos. Entonces, todos estos autores tienen esa doble condición, ¿no? Su país de nacimiento, en el que se habla como el idioma más importante del español, y luego la residencia de ellos, larga residencia, como es el caso de Ribeiro, que durante esos años, de la década 50 hasta el 94 en que fallece, Ribeiro va y viene, ¿no? Y en ese ir y venir van apareciendo los tomos de la palabra del mudo, ¿no? Porque hasta 1964 que publica 3 libros independientes, ¿no? 3 libros solos. A partir de la década de los 70 ya los libros salen dentro de ese nombre, la palabra del mudo. Entonces ahí, tratando de hacer un recorrido, tenga a la mano el ejemplar. Ahí les pediré que ustedes, por favor, no son tantas páginas, porque más son 3 personas. Yo decía, a ver, fulano y tal, por ejemplo, léate el libro, ¿no? Entonces va a buscar y lee para los demás. Y al término de esa lectura, ¿no? A esa persona hace un comentario y los que están presentes también pueden hacer un comentario. Esa es la manera en que vamos a trabajar hoy día, y dejaremos un espacio también menor para Inostroza, ¿no? Para poder cumplir con lo que hemos señalado. Entonces, en primer lugar, leo el prólogo que está firmado generosamente por nuestro crítico literario más importante del Perú, bueno, que es el doctor Ricardo González Vigil, crítico de gran trayectoria, principalmente bueno, en el cuento, en la poesía, es decir, él ha abarcado todos los temas posibles, ¿no? Entonces nos honra tener el prólogo de él. ¿Qué dice este querido crítico literario? Dice: poco antes de morir, Julio Ramón Ribeiro, 1929-1994, tuvo pruebas elocuentes que, nos consta, recibió con tan honda significación que, a pesar de su temple reservado y sabiamente estoico, salía a flote en su mayor predisposición al entusiasmo y a conceder entrevistas. Yo lo tengo, por si acaso, en la página 5 de mi ejemplar, pero vean ustedes la propia paginación de sus ejemplares. De que por fin, dice Julio Ramón Ribeiro, tuvo pruebas elocuentes de que por fin se lo situaba entre los mejores cuentistas de la lengua española. De ahí pues que esté presente en nuestro curso, ¿no? El premio Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la edición de sus cuentos completos en una colección que no hacía mucho había creado la editorial Alfaguara, con clásicos de la talla de Juan Carlos Onetti y Julio Cortázar. En ambos reconocimientos influyó mucho la campaña
a favor suyo que venía efectuando desde los años 70. Alfredo Bryce Echenique, sin duda el creador consagrado internacionalmente que se dedicó con mayor tesón y generosidad en vida de Ribeiro a difundir sus obras. Ya en los años 60, de la publicación de 3 historias sublevantes, 1964, y Las botellas y los hombres, 1964 también, reinaba en el Perú el consenso de que Ribeiro era el cuentista más dotado de las letras nacionales, valoración que animó al editor Carlos Milla Batres a reunir sus cuentos en 2 volúmenes bajo el título de La palabra del mudo, con un notable prólogo de Washington Delgado, claramente presentándolo como una de las voces más admirables del cuento hispanoamericano. Sitial que poco a poco, pero con paso firme, fue imponiéndose hasta los importantes reconocimientos que comenzó a cosechar Ribeiro al final de su existencia. Un cuarto siglo después, Ribeiro goza de un interés creciente entre los lectores y críticos de todo el ámbito hispánico, y no solo por sus cuentos, sino también por sus aportes a géneros poco transitados en los años 50 y 80 en boga: el diario personal, La tentación del fracaso, aforismos, dicho de Luder, y textos híbridos, prosas apátridas. Abundan los libros y las tesis universitarias que lo estudian con rigor y penetración crítica. Destaquemos aquí las contribuciones críticas de James Higgins, Peter Elmore, Irene Cabrejos, Jorge Coaguila, Luis Fuentes, Eva Valero, Juan y qué duda cabe, Antonio González Montes, que nos entrega ahora un nuevo libro de consulta imprescindible, esclarecedor y sustancioso. Miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua, profesor universitario de dilatada trayectoria, González Montes se ha dedicado con esmero admirable a estudiar voces de la narrativa peruana, tanto figuras del periodo colonial, ahí el Inca Garcilaso de la Vega, como de la literatura contemporánea, Verbigracia, Carlos Eduardo Zabaleta y Mario Vargas Llosa. Dentro de ese conjunto de artículos y libros publicados, descuella la manera sistemática con que ha analizado a 2 autores fundamentales: César Vallejo, todos sus cuentos y novelas, y por supuesto Ribeiro. Estamos ante el tercer libro que consagra al autor de La palabra del mudo. Luego de Ribeiro, El arte de narrar y el placer de leer, 2010, El mundo de la literatura, 2014, ha tejido una reveladora cartografía de los variadísimos ámbitos geográficos en que se localizan sus cuentos. Julio Ramón Ribeiro, creador de 2 mundos narrativos, Perú y Europa, ha escogido una temática digna de examinar en el universo literario de creadores con un mirador amplio de la diversidad nacional e internacional. Ejemplos señeros de las letras peruanas: Ventura García Calderón, Ciro Alegría, Carlos Eduardo Zabaleta, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce y Miguel Gutiérrez. Pero que resulta especialmente idóneo el caso de Ribeiro, dado que el artífice de Silvio en el Rosedal enfatizaba el entorno geográfico de sus narraciones. Actúa en ello el legado de los grandes realistas europeos del siglo XIX, que Ribeiro veneraba: Balzac, Stendhal, Flaubert, Maupassant, etc., llegando a aportar la división en costa, sierra y selva en sus 3 historias sublevantes, a resaltar como un microcosmo un barrio de Santa Cruz, de su barrio Miraflorino, en relatos santacruzinos, y en el marco internacional hace para los cuentos localizados en el Perú de los ubicados en Europa, en los 2 conjuntos nuevos que dio a conocer en el tomo 2 de La palabra del mudo, El próximo Menivelo y Los cautivos, respectivamente. Aunque utiliza los conceptos teóricos y los aportes metodológicos de la narratología, opta por una exposición clara y didáctica al alcance del público interesado en general, siendo enormemente útil para los estudiantes universitarios. En concordancia con el trasfondo sapiencial,
búsqueda profunda y problematizadora de la verdad en pos de la ansiada sabiduría y no meramente de la información acumulada por la ideología reinante de los escritos de Ribeiro, González Montes percibe un hilo conductor en sus libros, y me cita, dice, una experiencia vital y artística que lo condujo a intentar comprender más que narrativamente su heterogénea sociedad de origen, a la vez que accedía a una visión más amplia del mundo basada en su instalación progresiva en el mundo europeo, en especial en Francia y dentro de este país, en París, una ciudad con la que se identificó, como lo hizo con Lima y de modo particular con el distrito de Miraflores. Es una cita de nuestro libro. Para terminar, dice González Vigil, en consecuencia, leer cabalmente a Ribeiro implica, comillas, un aprendizaje vital y artístico, concluyen sus reflexiones finales. Un aprendizaje que el lector aprovechará como es debido bajo la guía segura y penetrante de González Montes. Comulgará así enriquecido por la lectura de Ribeiro con la complejidad de la condición humana, liberándose de prejuicios, marginaciones y en general la carga alienante del contrato social. Bien, entonces, si hay tiempo, vamos a ver, enseguida viene la presentación que yo hago. Bueno, no es tan extensa, de modo que, no, sí es un poco extensa, pero en todo caso, en la presentación lo que hago es señalar eso, ¿no? Decimos, después de dejar de lado el primer párrafo, decimos, con motivo de estos importantes hitos temporales, nos hemos propuesto compartir en este libro, Ribeiro, creador de los mundos narrativos, una visión global y a la vez selectiva de la posición cuentística de un autor cuya vigencia, casi al término de la segunda década del siglo XXI, está fuera de toda duda. Sus cuentos son lo más valioso de su obra literaria, pero el resto de su polifacética creación, novela, teatro, ensayo, crítica literaria, microrrelato, diario personal, epistolario, complementa y enriquece la importancia de Julio Ramón como un gran escritor reconocido a nivel nacional e internacional. Esta popularidad que entusiasma a sus lectores y lo lleva a recorrer una y otra vez los memorables cuentos plasmados por la prosa transparente, fluida y polisémica de Ribeiro, también ha incentivado a los críticos peruanos y extranjeros de varias generaciones y de diversas tendencias exegéticas a profundizar en el conocimiento de las historias realistas y fantásticas que nos ha regalado desde sus primeros libros, publicados en la década de los 50, Los Gainados sin Plumas y Cuentos y Circunstancias, hasta los que han reaparecido en los siguientes decenios y se han reunido finalmente en la colección de la Palabra del Mundo.